Ahora estamos continuando nuestra semana. Hoy es el tema final de la semana, 4x4, que le pusimos como un nombre bastante sugestivo. He prometido que donde voy a predicar, y es un lugar donde nunca antes prediqué, después del incidente que tuve en mi vida, he prometido que voy a dar testimonio a Dios. Así que voy a contar cortito porque el tiempo avanza, pero tengo que agradecer a Dios públicamente, sin ningún tipo de vergüenza y sin ningún atenuante. Quiero agradecer a Dios porque me permitió ser tratado por un cáncer de próstata justo a tiempo. Y en el cáncer, el diagnóstico temprano ayuda muchísimo en la sanidad de cualquier cáncer. Nosotros nos mudamos a Paraguay, jubilados. Mi esposa Mirta les manda muchos saludos. Y llegamos a Paraguay en febrero y las 3 hijas habían prometido que el día que estuviésemos en Paraguay, la primera fiesta nos irían a visitar. Así que preparamos todo porque la casa había estado alquilada por mucho tiempo, un desastre. Y preparamos todo y con mucha esperanza esperamos y llegaron las 3 hijas, los 3 yernos y los 4 nietos. Si sumaron ya son 10. Más vuestro servidor y mi esposa, 12. Así que me tuve que comprar un auto con 7 asientos, más el auto que tiene David y Jesse, 7 más 5, 12. Y una de esas noches que estábamos haciendo nuestro culto, pasamos Año Nuevo juntos, todos, y alguna de ellas pasó también Navidad, y el nieto mayor de los varones, el único nieto varón, me dice: abuelo, quiero que me bautices. Ahora imagínese, abuelo pastor, ¿qué le puedo responder a un nieto que me dice quiero que me bautice? Tengo una condición. ¿Cuál es la condición? Que los otros abuelos estén presentes. Una condición súper obvia, pero los abuelos vivían en Santa Fe y estábamos en plena pandemia. Fuimos los 12 hasta la frontera y los 12 nos obligaron a hacer el test ese que era caro y que nadie lo cubría. Así que 12 por 350.000 guaraníes, así que fueron 4 millones de guaraníes. El guaraní vale menos que la plata de ustedes. Así que si uno de los 12 no podía pasar, fracasaba el plan. Así que Dios nos ayudó, pasamos los 12. Nos fuimos a Santa Fe, bautismo el sábado, y el domingo de mañana, ¿qué te parece si hacemos un chequeo? El único año que yo no había hecho chequeo era el año de la pandemia. Y venía manejando bien los valores médicos. Así que fuimos a hacer el chequeo y encontró el valor del PSA, que indica por lo menos mal funcionamiento de la próstata. También las glándulas salivales también producen PSA, etc. Y era una cifra, pero desorbitada, 38,21. Y lo normal anda hasta 3, 4. Ya con 5 empezamos a sospechar. Así que intenté hacer otros exámenes allí. Estaban los turnos muy difíciles, nos fuimos a Posadas, hice todos los exámenes. Fui, me operé, sé lo que es la palabra paciente. Realmente la palabra paciente coincide justo con la experiencia. Y después de 21 días de convalecencia, fui sometido a 36 sesiones de radioterapia. Y agradezco a Dios porque estoy delante de ustedes. Si me hubiera retrasado y ese día, si mi nieto no hubiera pedido el bautismo, o hubiéramos ido y no hubiéramos hecho el chequeo, y como tenemos obra social de Argentina, no lo podemos hacer en Paraguay, capaz que yo tendría metástasis. Y acá estoy agradeciendo a Dios. Lo único que me ha afectado es la voz, ustedes ya lo han notado, no tengo voz por mucho tiempo, por eso mi dicción no es muy buena, pero espero que ustedes puedan entender. Lo que quiero decir es gracias a Dios. Muchas gracias a Dios. Estoy aquí, lo puedo contar. Me hice un examen
2 o 3 semanas atrás. Veo algunos médicos entre nosotros y les voy a decir que mi PSA está en 0,025. A ver si me entienden. Es el 1% de lo que tenía, menos del 1% de lo que tenía en aquel momento. Así que agradezco a Dios y he decidido hacerlo cada vez que voy a una iglesia donde no saben lo que me pasó. Así que, gloria sea a Dios. Dios actúa de esas maneras que uno no sabe por qué, etc. El año anterior mi nieto se había querido bautizar, pero alguna cosa lo retuvo y no se bautizó. Y ahora vino y en ese momento lo dijo y lo pudimos hacer. Así que gracias al Señor por esa circunstancia. Durante esta semana hemos estado viendo algunos temas que estaban relacionados con cuatro. Por eso pusimos 4x4. Primero porque un vehículo 4x4 es todoterreno y Dios es 4x4. Y segundo, porque durante 4 días estuvimos analizando 4 cosas. Hoy es el último de los 4 días que vamos a analizar 4 cosas. Primero les voy a mostrar dónde vivimos. Mientras yo preparaba los temas, al mirar por la ventana, ese es el cuadro que yo veo desde mi casa. Ese parque que está ahí es el Sanatorio Adventista de Hohenau. Si uno sale caminando por acá y entra por el portón aquí, esto ya es sanatorio. Y detrás de este árbol está el edificio que es el Sanatorio Adventista de Hohenau. Es el segundo sanatorio mejor de todo Paraguay, del interior de Paraguay, el segundo, con toda la tecnología posible, etc. Enfrente de eso está la escuela adventista y notan acá unos árboles que están acá atrás. Estos árboles son los que están aquí al lado de la iglesia. Esta es la iglesia donde yo asisto, soy anciano de iglesia allí, y ahí es donde está mi señora en este momento. Sí, todavía está. En un momentito ya se va, porque allá hay un horario un poquito distinto. Así que los invitamos a todos los que quieran ir a visitarnos, pero por turno. O sea, avisen. Hasta ahora escuché a 4 o 5, si lo vamos a ir a visitar. Puro bla bla, porque hasta ahora no han llegado. No han llegado a Hohenau. Y ahora quiero agradecer a 2 personas. Tato Soria, que no lo conocen por su nombre, lo conocen por Tato Soria, porque me prestó el departamento para poder alojarme en días en que no estaba en la casa de la hija. Y quiero agradecer también a la hermana Cookie Alanis. Ella no está porque anoche tuvo un accidente doméstico la madre de ella, pero queremos comunicar a la iglesia que no está fracturada. Cayó, tiene 91 años, pero no está fracturada. Quiero agradecer a esos 2. La perseverancia de la hermana Cookie hizo que yo esté acá, porque primero le puse varias objeciones y siguió insistiendo hasta que logró el éxito. Muy bien, ¿qué vimos el día miércoles? El día miércoles vimos el tema de pánico, miedo, ese tipo de miedos que nosotros podemos cultivar, y dijimos que hay 4 cosas que nos sacan del miedo: el amor y la protección de Dios. Segundo, el hecho de que tenemos perdón por lo malo que hacemos y un abogado que nos defiende. La seguridad de la resurrección en la segunda venida de Cristo y la seguridad de que habrá vida eterna y tierra eterna. En otras palabras, seguir a Jesús es seguro. Al día siguiente, el jueves, estuvimos estudiando 4 cosas que están sucediendo y que es una profecía que se está cumpliendo delante de nuestras narices. Así de fácil. Son, número uno, guerras entre las naciones. Y hoy solo pensar en Rusia y Ucrania ya nos da todas las respuestas. Luego hablamos de nuevas enfermedades y no hace falta refrescarles la hermosa experiencia que tuvimos con el COVID. Delirio total con el COVID, una enfermedad que posiblemente haya sido incluso inventada por el ser humano. La tercera cosa que nos daría una idea de que Cristo está viniendo cerca son los problemas económicos que resultan en hambre. Y no hace falta que yo les explique a los argentinos lo que es el problema económico. Vengo de un país que tuvo una devaluación anual de 9,5 en el año. Y ustedes creo que el mes pasado anduvieron en 8,5. O sea que casi nos ganan en un mes lo que nosotros tuvimos en todo un año.
Así que, y este problema no es argentino, no es un asunto político que vamos a discutir acá, porque la Iglesia Adventista no se mete con política. Hay un resquebrajamiento mundial de la economía. La semana pasada, el Congreso de los Estados Unidos votó elevar el monto de deuda porque se están endeudando. Y no estamos hablando de países débiles, estamos hablando de un resquebrajamiento mundial. ¿Y qué hablar de los desastres naturales, terremotos, tornados, inundaciones, etcétera, etcétera? Llegamos a la conclusión, antenoche, que Cristo viene pronto. Esa es la conclusión. Y anoche vimos que a Dios le interesa darnos la esperanza de nuevos comienzos, de que podamos empezar etapas distintas. Y anoche vimos 4 etapas. Primero, nacemos de nuestra madre, es una etapa que no podemos gobernar ni decidir, nacemos de nuestra madre, pero la Biblia habla de nuevos nacimientos. Y cada vez que usted habla de nacimiento, habla simbólicamente de un comienzo. Usted dice, la escuela tal nació en la década del 40. Bueno, quiere decir que empezó, es un inicio. Y Dios quiere 4 inicios para toda la vida de nosotros. El primero, que no podemos gobernar, que es el de nuestra madre. Y el segundo, cuando empezamos a leer la Biblia, no hay ninguna persona sincera que estudie con sinceridad la Biblia y quede igual. No hay forma. Siempre la persona que estudia la Biblia con sinceridad experimenta cambios. Y cuando la persona le permite, que es lo que hablábamos con los padres, con Cristian y Jessica, cuando la persona toma la decisión y le permite, entra a la siguiente etapa, cuando el Espíritu Santo produce cambios hasta incluso en nuestra forma de pensar. He visto ateos maldecir a Dios y después verlos dentro de la iglesia creyendo en Dios. Y usted me explica, me dice cómo. Arreglar un banco es fácil, arreglar un micrófono es fácil, afinar un piano es fácil, pero cambiar la mente de una persona es lo más difícil que hay. Y Dios lo puede hacer. Y ese es el tercer paso. Y cuando naciste de tu madre, Dios te cambió a través de la palabra de Dios. El Espíritu Santo influye en tu vida. Llega el último momento, que es el bautismo. Y el bautismo se hace justamente en un lugar con mucha agua, porque significa muerte y inicio, como un nacimiento. Y siempre que hay un nacimiento hay felicidad, ¿no es cierto, Jessica? Siempre hay felicidad. Esto vimos anoche. Conclusión, el sueño de Dios es que tengas 4 nacimientos. Y ahora vamos a meternos en el último de los grupos de 4. Nuestro lenguaje tiene cosas maravillosas, tiene sinónimos y tiene antónimos. Todos recuerdan, no quiero que tengan malos recuerdos de las clases de castellano de la escuela, pero vamos a hacer una pequeña explicación. Por ejemplo, los sinónimos son mojado, empapado, encontrar, hallar, mirar, ver, tener o poseer. Y los antónimos son salado, dulce, siempre, nunca, mojado, seco, enfermo, sano. Sinónimos y antónimos. La Biblia también los tiene y los usa muy bien. Miren un sinónimo de la Biblia. Un sinónimo de la Biblia es mar de Galilea, mar de Tiberíades. Y hay otro, mar de Genesaret. Es lo mismo, es el mismo mar. Y si uno no lo conoce, se puede producir alguna confusión. Miren este otro sinónimo, diablo, Satanás. Y en un versículo que estudiamos hoy en la escuela sabática, le agregaba más. Engañador, diablo, Satanás, la serpiente antigua, ¿no es cierto? Hay varios sinónimos. Y en cambio, los antónimos bíblicos son nacimiento, muerte, lo vimos anoche, y el otro antónimo es luz y tinieblas. Ahí se produjo la tiniebla, ¿ves? Ahí ya está. No sé si se debe a algún... Ok. Bueno. Las tinieblas duran más que la luz, ¿no? A ver, ¿se logra solucionar? No veo a nadie en la casilla de mando. Está faltando la... Ok. Bueno, de todas maneras vamos a continuar. Hay los finales de los libros en la Biblia, en el Antiguo Testamento, son muy poco relevantes. Cuando termina un libro en la Biblia, es poco relevante la terminación del libro.
Hay un solo libro en el Antiguo Testamento que realmente tiene una terminación, una conclusión relevante, y es el libro de Eclesiastés. Y más o menos dice así: el fondo, el resumen, etcétera, de todo lo visto es, cree, y incluso lanza un desafío para las personas, dice: disfruta tu juventud, pero sabe que sobre todas las cosas te juzgará Dios. Ese es un lindo cierre, pero en general los libros del Antiguo Testamento no tienen lindos cierres, muy diferente del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, todos los libros del Nuevo Testamento tienen una forma especial de cerrar. Díganme si se recupera o no. Sí. Ok, no entiendo la seña, pero vamos a seguir así. Voy a recordar de memoria. Por ejemplo, el libro Hechos de los Apóstoles, el libro de Mateo. Mateo termina con una enseñanza de Cristo, que es la que vamos a estudiar esta mañana. El libro de Juan, por ejemplo, termina y dice: si realmente se escribieran todas las cosas, no alcanzarían los libros. Termina de una forma muy linda. Marcos termina con una enseñanza. Y Lucas, que es el que investigó todo, termina con la resurrección. Tiene 4 versículos sobre la resurrección, solamente. 4 versículos. Y cuando termina Lucas, que termina con esos 4 versículos, que habla de la ascensión, no solo resurrección, sino ascensión. Y como él es el mismo autor del libro de Hechos, ¿con qué empieza Hechos? Con la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Incluso cuando empieza Hechos de los Apóstoles, pueden buscar ahí en el capítulo 1, dice: en el primer tomo, y a veces usa otras palabras, te conté acerca de la vida de Cristo, ahora quiero continuar, y se lo manda a Teófilo, ¿no es cierto? Teófilo, y continúa su experiencia. Todos los finales de los libros de Pablo terminan con saludos cariñosos. Usted miran todas las epístolas de Pablo y dice: saludo a fulano y a mengano que tiene y su casa y esto y lo otro, y los menciona por nombre, porque no es un saludo así al por mayor, sino que es un saludo personalizado. Pablo termina todos sus libros, todos sus mensajes con un toque bien personal. Y el que se lleva el premio es Apocalipsis. Cuando está terminando dice: si alguien le agrega este libro, estamos mal. Y si alguien le quita, también estamos mal. Y al último termina, dice: amén, si ven, Señor Jesús. Vengo en breve, y dice: amén, si ven, Señor Jesús. Ese es el mejor de los finales. Vamos a estudiar el final de Mateo. Mateo capítulo 28. Aquí aparece en Mateo capítulo 28 el final del libro de Mateo. Obviamente Mateo es un relato de la vida de Cristo, pero hecho por su discípulo Mateo, que era cobrador de impuestos, sabía leer, conocía la ley, era una persona instruida. Y él escribe, y en el capítulo 28 termina, habla de la resurrección, y después viene el momento en que, después que resucita, se junta con sus discípulos y les da las últimas indicaciones. ¿Alguna vez les tocó hacer un viaje largo y van acompañados con la madre de ustedes y con la madre de ustedes y con la abuela? ¿Les tocó alguna vez? Van a la terminal, están por subir al ómnibus y está la mamá y la abuela. Permítanme adivinar, 20 o 30 consejos en un minuto. ¿O no? Y entonces, si vas a Buenos Aires, dice: ayer escuché en Buenos Aires que la forma en que roban ahora, y te explica todo. Por poco más te dice: anda por la sombra, no confíes en nadie, etc. Oh, ok, gracias. Bueno, voy a confesar, el problema fue mío. Muy bien, acá estábamos viendo esto. El problema fue mío porque parece que apreté mal, ¿no? Acá está lo que yo les comentaba. Estábamos acá, ¿no es cierto? Luz, tinieblas, etc. Lo interesante es que la Biblia no tiene puntos intermedios.
No dice, por ejemplo, seguí más o menos a Dios. Y también seguí un poquitito las otras cosas, pero haz lo que puedas cada uno en su lugar. La Biblia no tiene actitudes así. No tiene actitudes pusilánimes, ¿sí? Es asertiva. Por ejemplo, existe en la Biblia el todo y el nada, pero no hay el más o menos. No va a encontrar en ningún lugar el más o menos. Cuando Dios promete una promesa, usa la palabra todos. Y cuando Dios habla de tus necesidades, dice, no te va a faltar nada. No es más o menos, por ahí. No existe eso. Hay 2 versículos que yo leí acá en un sermón, 5 años atrás aproximadamente, y leímos primero Juan 15, que dice, separado de mí nada podéis hacer. Y acto seguido leímos Mateo 17, cuando termina la curación del que tiene el hijo enfermo, ellos bajan del cerro, no lo pueden curar, y viene Cristo, ora y lo cura. Y le preguntan, ¿y por qué nosotros no pudimos? Y el Señor le dice, por vuestra poca fe. Porque si tuviera fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte que se pase a otro lado y se pasaría. Pero dice, esto no sale sino con oración y ruego, fe. Y nada os será imposible, lo promete así el Señor. Ahora, por otro lado, todo ser humano quiere todo. Quiere todo. Nosotros éramos 5 hermanos, así que cuando mi madre ponía una comida en la mesa, tenía que cortarla en 5 porque si no, todos teníamos buen apetito, así que nunca tenían que rogarnos que comamos, así que ponía algo y lo dividía en 5 partes. Y yo quedaba hasta el último, porque ya sabía que el pedazo estaba asegurado, si no capaz que era el primero. Pero era el último, ¿y saben cuál era mi placer? Servirme el último pedazo y decir, me serví todo. ¿Quién me lo iba a discutir? Me serví todo, así que me ponía todo en el plato. Tenía la ilusión de que tenía todo. Bueno, en la Biblia, acá están las terminaciones de los libros que les acabo de decir, ¿no? ¿Se acuerdan? Juan, pienso que no cabrían los libros, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a leer entonces Mateo 28, versículos 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Recuerden, Cristo murió, resucitó y está antes de ascender. Estamos en la terminal de ómnibus y el Señor le da las últimas indicaciones a los discípulos. ¿Y qué le dice? Número 1, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién descubre cuáles son las 4 cosas que vamos a conversar esta mañana? ¿Qué es? Son los 4 todos que están en este versículo. Lo voy a poner de esta manera, lo voy a resaltar. Y Jesús le dijo, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Haced discípulos a todas las naciones, no algunas, sí, otras no. Enseñarle todas las cosas. No hay posición intermedia. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hoy vamos a hablar de los 4 todos que Dios te promete. Primero, el primero, Dios dice, aquí yo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando era solo ser humano no tenía toda la potestad. Después que vence la cruz, vence la muerte y resucita, cuenta las Sagradas Escrituras que sí tiene poder para intercedir delante de nosotros, delante del Padre. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En aquellos tiempos era más importante tener el poder que hoy. ¿Qué le dijeron los maestros de la ley cuando entró en el templo y sacó a los que estaban haciendo negocio en las mesas vendiendo animales, etcétera? Les dijo, ustedes han convertido la casa en cueva de ladrones, y los sacó a todos. ¿Y qué es lo que le reclamaron los dirigentes religiosos de esa época? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Porque en aquel momento la autoridad era mucho más importante que hoy,
por la organización trivial que tenía el pueblo de Israel. Entonces, la autoridad era absolutamente importante, la autoridad era muy importante. Le preguntaron con qué autoridad haces estas cosas. Y cuando él les dijo que tenían que orar, dice, todo lo que pidáis en mi nombre, él tiene poder, os lo daré. Así que la primera cosa que Dios te asegura es, tiene todo el poder, podés acudir a él, podés pedirle lo que quieras. Amén. Amén. Todo el poder tengo. No solamente ahí, en Mateo 24, 29 y 30, después pueden verlo, él habla del poder con que va a regresar a la tierra. Y ahora le dice a los discípulos, antes de irse, recuerden, primero, yo tengo todo el poder. Ya vencí el pecado, vencí la muerte, ahora voy a colocarme a la diestra de Dios y yo tengo todo el poder. Y para que sepan que tengo todo el poder, cuando Dios me coloque en la diestra, ustedes van a recibir el Espíritu Santo. Y le dijo, quédense acá, no se muevan hasta que lo reciban. Y ese es el Pentecostés. ¿Vieron cómo todas las piezas calzan? Así que esta es la primera cosa. En Hechos 2, 30 al 36, se describe ese momento y se describe ese momento. Lucas describe el momento en que Cristo es entronizado al cielo. Vuelve a tener el lugar que tenía antes de nacer como un bebé, en el pesebre. Y dice, me hizo Señor y Cristo. Así que primer seguridad, Cristo tiene todo el poder. En Hechos se enfatiza que fue entronizado y eso en la experiencia de Pedro y Esteban. Y ahí les dijo, y entonces recibiréis poder. Primer, todo. Cristo tiene todo el poder. Estás pidiéndole a alguien que tiene recursos. Yo podría pedirle a una persona un préstamo de 2 millones de pesos si sé que él gana 100,000 por mes. No creo. Lo primero que empieza Cristo dice, yo me estoy por ir. Primero, acuérdense, tengo todo el poder y está a disposición de ustedes. Y ahí viene el segundo. Y el segundo está en el versículo 19. Y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acá hay dos cosas. Primero, que es todas las naciones. Y segundo, haced discípulos. Veamos el tema de todas las naciones. En un momento Cristo le dijo, tienen que predicar en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 11. Vamos a ver Hechos 11, 19. En Hechos 11, 19 dice que ellos cumplieron eso de ir a predicar en distintos lugares. Pero había un problema. Hechos capítulo 11, versículo 19. Así que en un momento Cristo les dijo, tienen que predicar en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos pensaron, hay que predicar en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Versículo 19 del capítulo 11. Dice, ahora pues, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. ¿Cumplieron? Pero sí, acá dice que pasaron y predicaron en Fenicia, en Chipre y en Antioquía. Pero ¿cuál era el sentido de las palabras de Cristo? Ellos se tomaron literal y decían, así que hay que predicar en cada ciudad. Iban a una ciudad y decían, por favor, junten a todos los judíos, le vamos a explicar las profecías del Antiguo Testamento. Y iban a otra ciudad, por favor, junten a los judíos, le vamos a predicar. ¿Era ese el plan de Dios? No, por eso el Señor tuvo que dar otra indicación a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y escuchen bien. Ellos estaban predicando en todo el mundo, pero no a todo el mundo. ¿Alcanzan a encontrar la diferencia? Ellos iban a cada ciudad y le predicaban a los judíos de esa ciudad. ¿Ese era el propósito de Dios? Ese era también el propósito de Dios, pero no el propósito en mayúscula. Entonces Dios tuvo que indicar también a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ellos entendieron, claro que habían entendido la orden, pero la habían tomado como si fuese literal solo las ciudades. Pero Dios les pidió que no. En Apocalipsis 14, que estamos estudiando este trimestre, se dice que la iglesia verdadera predicaría en todo el mundo. Y en Mateo 24, versículo 14, dice, será predicado el evangelio en todo el mundo. Así que el primer todo, yo tengo toda potestad. Voy a dirigir todo esto.
vencí la muerte, yo tengo toda potestad, no te preocupes. Número 2, tu trabajo es hacer discípulos en todas las naciones. Y enfatizo todas. Sin embargo, es hacer discípulos. O sea, no es meramente que la persona sepa. Voy a hacer una ilustración un poquitito fuerte. Satanás conoce la Biblia. Satanás conoce cada una de las creencias de la Biblia. Es más, cuando lo tentó a Cristo, citó versículos de la Biblia. Le dijo, hay un versículo que dice que si te tiras de la altura, Dios te va a proteger. Pero Cristo sabía que no era temerariamente, sino que si te accidentabas. Satanás conoce así las doctrinas de la palabra de Dios. ¿Eso le es suficiente? No, porque eso no es ser discípulo, eso es conocer. Hay personas que conocen toda la Biblia, pero no se han animado a decir, quiero hacer lo que tú dices. Y ahí está el otro énfasis. El segundo aspecto de este texto es hacer discípulo. Primero todo, tengo todo el poder. Segundo, hacer discípulo, no solo contarle y decirle que haga lo que quiera, hacer discípulo a todas las naciones. Y ahí viene el tercer todo. Dice en el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. A veces existe la tendencia de pensar de que al por mayor es más barato, hay descuento. Y tenemos la tendencia de no contarle a alguien algo de lo que creemos, no sea cosa que la persona diga, eso no lo puedo aceptar. Cuando el Espíritu Santo actúa en un corazón, no hay excepciones. Es todo o nada. No hay intermedio. No hay intermedio. Así que este es el otro énfasis, el tercer énfasis. Santiago 2:10 dice que el que guarda toda la ley y ofende en un punto es culpable de todo. Tenemos que vencer esa tentación de no presentar los temas más difíciles. Y el cuarto dice, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Acá hay un artículo condicional. ¿Cuál es la condición? Hasta el fin del mundo. ¿Llegó el fin del mundo? No. ¿Estamos cerca? Sí. Pero no llegó. La promesa dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pastor, tengo miedo de las cosas que van a pasar. Pastor, ¿será que hay tantas profecías, tantas cosas que van a pasar? ¿Será que vamos a poder? Señor, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Está contigo cuando te va bien y está contigo cuando te va mal. Está contigo cuando te ven y cuando no te ven. Está cuando estás rodeado con gente que aprueba lo que vos pensás. Y está contigo cuando hay gente que no aprueba lo que vos pensás. Está contigo cuando estás solo o cuando estás rodeado. Está en la calle cuando se atraviesa el ómnibus en el semáforo y está también en los asientos de esta iglesia. Primer promesa. Yo tengo todo el poder. Segundo, por favor, enseñale en todo el mundo. ¿Y qué? Todas las cosas. Y hacer discípulos. Y no te preocupes, yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Amén. Esta es la promesa que el Señor tiene para nosotros. No sé si alguna vez nos vamos a ver otra vez. Alguna vez capaz que vengo y visito a mi hija y a mi yerno, pero no sé si alguna otra vez voy a estar en una reunión como esta. Que Dios les bendiga. Me encantaría encontrarlos en el cielo. Estos días he visto tantas caras conocidas y amadas. Ahora agregamos a Emma en la lista, Emma está agregada en la lista. Tantas personas amadas y queridas. ¿Qué va a pasar? Yo tengo todo el poder. No hay problema. Hagan discípulos. No solo comenten, hagan discípulos. Todas las naciones, enséñenle todo lo que hay que hacer. Pero yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Lo leo y por favor, quiero un amén en cada frase. ¿Les parece, hermanos? ¿Sí? Vamos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Segunda frase. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Tercer, todo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Amén. Y el último es más lindo. Dice, no te preocupes, que aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.